Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Choo Choo Charles, donde verás la historia resumida y explicada del monstruoso tren que ha estado aterrorizando a las personas de esta isla durante mucho tiempo, teniendo la capacidad de fusionarse con otros elementos para volverse más letal. Eugene será el personaje que aparecerá al comienzo del juego hablando en un teléfono público, convenciendo al protagonista, quien más adelante será llamado Cazador de Monstruos, que vaya a la isla llamado Arañarum, donde una monstruosa araña tren conocida como Charles atormenta a sus residentes. Luego de reunirse con el protagonista, iniciarían un viaje en bote hacia la isla, donde explica que sus amigos junto con su hijo son atrapados en esta isla. Las personas han estado trabajando arduamente para luchar contra esta entidad demoníaca y derrotarla. Al llegar a la isla, Eugene explica cómo Charles mató a un operador de tren no hace mucho, brindando una oportunidad para que el valiente recién llegado use su tren para viajar rápidamente entre cada lugar de esta isla. Luego guía al protagonista a un cobertizo donde inspeccionarían el tren antes mencionado, utilizándolo para probar su funcionamiento y enseñarle al cazador de monstruos el cómo usarla. Durante el transcurso, inesperadamente Charles los ataca con Eugene cayendo y siendo brutalmente golpeado por él, perdiendo lentamente la vida tomando su último aliento. Cuando está a punto de morir, Eugene menciona que el protagonista necesita más tiempo para prepararse. Le indica que encuentra a su hijo y objetos misteriosos a los que se refiere como huevos. Luego el protagonista volvería al tren para inspeccionar las zonas que rodean a esta isla, dando con varias personas que ayudarían al personaje a entender mejor lo que ocurre aquí y el cómo derrotar a esta horrible entidad demoníaca. Muchas de estas personas ya sabían que el protagonista estaría aquí para intentar acabar con Charles, y muchos de ellos le piden realizar ciertos recados para darle como recompensa chatarra, que próximamente usaría para mejorar el tren y su armamento. Hará uso de un total de 4 armas, usando una ametralladora, lanzacohetes, lanzallamas y un perforador de armaduras. Durante el trayecto se tendrá el conocimiento de que un tipo llamado Warren había llegado hace un tiempo atrás a la isla con la intención de excavar y extraer sus recursos, ocultando el descubrimiento de Charles para que pueda beneficiarse de él. Warren vendría siendo el dueño de la empresa minera, quien ubicaría guardianes en cada entrada de las minas. Esto debido a que existen más huevos de donde ha nacido Charles, queriendo usarlos también para su beneficio. Un dibujo mostrado al abrir un cofre cerrado mostrará una araña gigante y unas personas con lanzas, esto queriendo evidenciar que estas monstruosidades ya existían desde hace mucho tiempo en la isla, siendo antes simplemente arañas, posiblemente hace miles de años siendo camufladas bajo de la tierra. No obstante, desde que Warren llegó a la isla y comenzó el trabajo minero, posiblemente ha dado con uno de estos huevos, dejando escapar a Charles, siendo este el origen del por qué se encuentra actualmente sembrando el caos en esta isla. Los lugareños no saben exactamente el por qué Warren desea beneficiarse de estos seres malignos. Existe una carta de una de las personas contando su teoría, mencionando que Warren está intentando de incubar y criar más de estos trenes arañas para dominar el mundo. Existe un templo con un prisma para absorber la energía de los huevos y destruirlos, pero antes de que se pudieran destruir los últimos 3, Warren los detuvo, dándose cuenta de lo poderosas que son esas cosas. Las teorías de los lugareños llegan al mismo punto, por lo que se da por hecho que posiblemente esta sea una de las razones del por qué no destruye los huevos. En otra oportunidad se encontrará un personaje llamado Sacha, quien le asigna la tarea de buscar dibujos dispersos en un sitio aislado, siendo perseguido por lo que parece ser un fantasma. Sacha asume que estos fantasmas son específicamente fantasmas de su equipo, quienes fueron asesinados por Charles con sus hijos al estar atrapados en la isla, encontrando dibujos que representan cómo fueron atormentados y asesinados brutalmente por Charles, lo que provocó que quedaran atrapados aquí para sufrir todos los días. Cuando el fantasma se acerca al protagonista, se escuchan sonidos de personas gritando y alejan al protagonista de la zona, seguramente evidenciando que no quieren que el personaje sea otra víctima más de Charles, alejándolo del área para mantenerlo a salvo. Warren parece ser un experto con experiencia en la minería de oro, encargando un trabajo aquí para encontrar este elemento, pero para sorpresa local nunca han oído hablar de que este lugar sea rico en oro, lo cual tiene confundido a las personas del por qué realmente estaba aquí.
Una lugareña llamada Helen le revela al protagonista que los habitantes de esta isla intentaron luchar con Charles muchas veces antes, pero cada vez que lograban debilitarlo, siempre se retiraba para recuperar su salud y luego atacar nuevamente. Luego revela que hay 3 huevos únicos con cáscaras endurecidas, cada una de ellas en una mina distinta donde estarán siendo custodiadas por los matones de Warren. También se revela que colocar los 3 huevos en el templo donde se ubica el prisma provocará que Charles entre en una batalla mortal en la que no escaparía para recuperar su salud, por lo que lucharía hasta la muerte. Por lo tanto, Charles está conectado de alguna forma con estos huevos, ya que al colocarlos enviaría una especie de señal que lo atraerá al templo. Más adelante confirmaremos que estas arañas gigantes existen desde hace muchos años, ya que los trabajadores al excavar encuentran ruinas antiguas sobre piedras en la superficie y otras debajo del suelo, encontrando también una especie de templo en una cueva enorme dentro de una de las otras minas, donde todo lo anterior habrían sido selladas debido a la recesión de la tierra o el cierre de cuevas, llevado a cabo por los humanos locales que lucharon por combatir hace muchos años atrás. Eso es hasta que Warren realiza todo el tema de la excavación, queriendo llevar a cabo una experimentación con todos estos huevos, haciendo una abominación de una entidad híbrida entre el tren y la araña gigantesca. Warren aparentemente se sintió atraído por esta isla, sabiendo que los poderosos huevos míticos exceden lo que podría usar para extraer una inmensa cantidad de energía. Pero después de aprender que podría crear poderosas entidades hostiles, decidió quedarse queriendo experimentar y crear más de estas criaturas, creyendo que los podría controlar para gobernar potencialmente al mundo, o al menos esa era una de las teorías de los lugareños. En una nota, un lugareño escribió que Warren les había dicho que visitaran la isla con sus familias, donde después se percataría de que en realidad no los dejaría ir nunca más, probablemente dejándolos como alimento o sujetos de prueba para sus horrendas criaturas experimentales. Como sus familias se encuentran en la isla, no tendrían razones para irse. En una futura carta se cuenta la experiencia vivida durante la extracción de energía vital de algunos huevos, contando que Charles los había atacado, donde no solo luchó como un salvaje mientras destruían los huevos, sino que casi duplicó su tamaño mientras luchaba, como si estuviera consumiendo la energía. La carta es escrita por Gale, quien menciona que es ridículo que piensen que Warren desea dominar el mundo usando estos trenes arañas, ya que no parecía tener control sobre Charles, y aparentemente quería proteger sus empleados y evitar que Charles se vuelva más fuerte. Pareciera ser que Warren era un hombre codicioso que pasó por alto muchos flancos rojos y situaciones riesgosas para extraer la energía de estos antiguos huevos desconocidos y pocos estudiados. Charles fue uno de los descendientes de los huevos que nació accidentalmente fusionándose con uno de los trenes, creando esta monstruosidad. Gale explica que el prisma del templo posee la capacidad de destruir a los huevos al mismo tiempo que puede extraer su energía. Si los 3 huevos se colocan al mismo tiempo, se dispara un rayo de energía que atraería a Charles, donde se es testigo de cómo sería capaz de consumir esta energía y volverse aún más poderoso. Antes del encuentro final con Charles, el protagonista encuentra al hijo de Eugene llamado Paul, quien decidió quedarse en la isla y unirse a la lucha para destruir a Charles. Paul, decepcionado pensando que su padre los abandonó refugiándose en el continente, es informado por el protagonista cómo se sacrificó y regresó, lo que finalmente hace que lo vea como un héroe, dándole el impulso de moral que se necesita para luchar contra la entidad. Le dará la indicación al protagonista de colocar explosivos en un puente de madera, donde al momento en que Charles pase por ella, explotaría haciéndole caer por una gran altura. Una vez hecho esto y haber recolectado los 3 huevos, se dirige hacia el templo con el prisma. Cuando el protagonista estaba colocando los huevos en un prisma del templo antiguo, construido por personas hace miles de años, el propio Warren marca su presencia junto con sus matones, apuntando sus armas hacia el protagonista. Le ordenaría que deje de colocar esos huevos en el prisma, ya que sería el final de ellos. Ignorando sus palabras, decide colocar el último huevo restante, donde después de crearse un rayo de energía, aparecerá Charles, haciéndose mucho más grande y más fuerte, consumiendo la energía para finalmente matar a Warren, sus matones y próximamente al protagonista. En una batalla final llena de suspenso, con Charles sin mostrar ninguna señal de querer detenerse, el protagonista logra debilitarlo de a poco y atraerlo hacia el puente con los explosivos colocados.
donde finalmente en un acto siguiente moriría, acabando con la pesadilla de los lugareños de la isla. Una escena postcréditos revela el hecho de que hay miles y miles de huevos en las profundidades bajo el suelo, dentro de lo que parece ser tumbas y ruinas de civilizaciones antiguas, con los huevos comenzando a temblar, evidenciando que está por dar a luz muchas de estas arañas demoníacas tan malas como Charles. Warren, quien sería conocido en el juego como Warren Charles III, encargó la operación minera en la isla sabiendo que contiene algo especial, siendo su codicia lo que le hizo estar cegado de las amenazas y consecuencias que esto conllevaría. Charles, quien posee el segundo nombre de Warren, ha sido creado bajo la fusión de estas arañas con uno de los trenes propios de Warren Charles Mining Company. Era tanta la avaricia de Warren que sería capaz de matar a cualquiera que intente robarse los huevos de las minas. Los lugareños, quienes se sentían estafados por Warren, quien hizo que trajeran a su familia y muchos de ellos perdieran sus miembros, comenzarían a decidir luchar contra Charles para intentar deshacerse de él y escapar de la isla. Después de varios intentos fallidos, llegaría el protagonista finalmente para acabar con la vida de este ser maligno. La escena mostrada al final significaría que muchas de estas arañas enormes llegarían a sembrar el caos en un futuro no muy lejano. ¿Podría esto significar un DLC o una segunda entrega oficial? Dejemos que el transcurso del tiempo responda por sí sola a esta pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Hay algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este vendría siendo el resumen y explicación de Chuchu Charles. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.